La hora señalada. El taxista que dijo haber llevado al portero de Ángeles al SEAMSE reiteró su denuncia. El chofer de taxi volvió a asegurar que el día del crimen de la adolescente llevó a Mangieri con 2 bolsas de consorcio al centro recolector de residuos de colegiales. Hoy se define la situación procesal del único imputado por el asesinato. Con señal, el gobierno presentó un nuevo reglamento de calidad para el servicio telefónico. Las empresas de telecomunicaciones deberán mejorar el estándar de sus prestaciones y si no aumentan la inversión, podrían ser estatizadas. Casi un secuestro. Retuvieron por 14 horas el avión oficial de Evo Morales en Viena por sospechas de que transportaba al espía de la CIA. Durante más de mediodía, Francia, Italia y España se negaron a que el presidente boliviano atravesara su espacio aéreo porque creían que llevaban a Sudamérica a Edward Snowden, el topo de la CIA que denunció el espionaje del gobierno norteamericano. Cada vez más cerca. La Corte Suprema envió la Ley de Medios a la Procuraduría General de la Nación para que emita su opinión. Una vez que Alejandra Gils Carbó dé a conocer su dictamen, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín, lo cual podría ocurrir antes de las PASO. Bueno, muy bien, hablábamos recién al comienzo del programa respecto de la situación que se vivió en la madrugada de la República Argentina y hoy a la mañana respecto de esta bajada intempestiva que tuvo que hacer Evo Morales en Austria, porque el resto de los países europeos estaban colaborando con Estados Unidos alrededor de la búsqueda de Snowden, el famoso agente de la CIA que en un momento dijo, bueno, yo la verdad es que le voy a decir la verdad de lo que hace la CIA respecto de las investigaciones con muchos países, develó esa información, primero estuvo en Hong Kong, después se fue para Rusia, le dijo a Putin, por favor, ayúdame, y Putin le dijo, te voy a ayudar si estás con la boca cerrada. Y si te quedas en el aeropuerto. Y si te quedas en el aeropuerto comiendo chocolates y comiendo cosas de esas características. En ese contexto, Evo Morales tiene una reunión de países gasíferos, sí, ¿no? Productores de gas, exportadores de gas, se va a Rusia y de allí con ese avión salió teniendo una ruta aérea prevista que fue cancelada a mitad del viaje porque obviamente había un pedido de Estados Unidos a los países de la OTAN de que lo entreguen a Snowden o por lo menos que revisen el avión. Había, ¿no?, la sospecha que se llevaba en el avión al espía norteamericano. Ese fue el motivo por el cual 4 países, por lo menos Francia, Portugal, Italia y España, le cerraron el espacio aéreo. Tenía que hacer una parada técnica y no podía parar en ningún lado, digamos. No, ni recorrer el espacio aéreo. Claro, por eso no, le cerraron el espacio aéreo, no podía pasar ni bajar. Y finalmente aterrizó en Viena, donde estuvo demorado 14 horas, hasta que España le permitió hacer la parada técnica en las Islas Canarias. Realmente uno dice una situación insólita. Hoy la presidenta hizo declaraciones durante un acto al mediodía y habló de vestigios de colonialismo avergonzante, ¿no? La UNASUR también ya sacó un documento pronunciándose. La OEA, el secretario general José Miguel Insulza pidió explicaciones. Suena muy raro, ¿no? Es como realmente volver a la Guerra Fría, además de que el avión presidencial es inviolable, ¿no? No puede ser... Tiene inmunidad. Inmunidad diplomática. No tienen por qué mostrar el equipaje ni ninguna de esas solamente los pasaportes. Bueno, pero finalmente salió de Viena, ahora estamos esperando... Está en camino. Sí, está en camino. A La Paz. De hecho hizo una parada, no sé si alcanzó a bajar o no el avión en Canarias, digamos, pero hizo una parada allí. Hay un elemento notable porque lo que dice este espía es que Estados Unidos espiaba, además de miles de mails y Facebook, y etcétera, etcétera, a los propios ciudadanos estadounidenses, también espiaban a España, Portugal, a Italia, Francia. Sí, a la oficina de la Unión Europea en Estados Unidos, en Washington, o sea, hasta con micrófonos, ese espía reveló que estos países que interrumpieron, digamos, este viaje de Evo Morales y que en última instancia estaban siendo espiados por Estados Unidos, estos países pasaron a defender a Estados Unidos, el síndrome de Estocolmo. Sí. Vamos a ver cómo termina, una saga realmente rara, digamos, y vamos a ver cómo termina, que por cierto está pasando algo de esas características, ya pasó con los famosos Wikileaks, que se quiebran, digamos, los dispositivos de silencio alrededor de algunos secretos, y ahora está pasando con este espía de 29 años de la CIA que da a conocer toda esta información. Otra de las noticias que veíamos recién en la apertura tiene que ver con lo que pidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación alrededor de la Ley de Medios. Ustedes saben que la Corte Suprema tiene que fallar de manera ya más o menos definitiva y para eso le pidió
más o menos no, una manera definitiva, y para eso le pidió a la Procuraduría General de la Nación un dictamen, es decir, que le dé una opinión en la jefa de los fiscales de la República Argentina respecto de la ley de medios, y suponemos que en algún momento va a estar eso, ¿no? Lo más probable es que como vienen los tiempos, los que entienden, que no es mi caso, pero los que entienden, hablan que va a ser después de las PASO. Después de las elecciones. Porque bueno, ahora viene la feria judicial. Entonces es difícil que uno pueda pensar que van a llegar a tiempo. Porque también Gil Carbó se va a tomar su tiempo para hacer este informe. Y entonces dicen, bueno, termina la feria judicial, empieza agosto. Está muy cerca de las elecciones de las PASO. La Corte Suprema de Justicia va a dar dictamen, el fallo definitivo previo a esas elecciones. Los que entienden dicen que no, pero como bien se sabe, la Corte Suprema de Justicia está haciendo un juego político mucho más que los propios fallos. Exactamente. Entonces uno no sabe, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con ese tema. Bueno, ¿alguna otra noticia, Carvajal, que las Y se está esperando que en el día de hoy se conozca el procesamiento del encargado del edificio donde vivía Ángeles Rawson, Mangieri. Se supone, y eso se descuenta, que el juez que interviene en la causa, Javier Ríos, va a firmarlo finalmente con una serie de indicios. Las pruebas más contundentes tienen que ver con el ADN, las muestras encontradas de Mangieri debajo de 3 uñas de Ángeles Rawson, además de cuestiones que tienen que ver con las cámaras de seguridad cercanas a la casa que indican que Ángeles volvió a su casa, que no llegó a su departamento, esto de acuerdo al testimonio de la empleada doméstica, Dominga, que había un morral que no era el que ella usaba habitualmente, o sea, estaban las llaves, pero no eran las que tenía Ángeles, con lo cual se supone que volvió al edificio y que podría haber ocurrido la escena del crimen entre el hall, el sótano del edificio de Ravignani. Con estos elementos, testimonios de los vecinos que declararon, es lo que tiene el juez para dictar este procesamiento que se espera que podría ser en las próximas horas. Así estamos, esto es un repaso sobre... ¿Entendió, Magallanes? Le quedó bastante claro la situación respecto del señor Snowden, Evo Morales, la CIA, la OTAN, etcétera, etcétera. ¿Pudo componer la situación que acabamos de relatar? Yo solo quiero decir que el señor Snowden, lo único... Snowden. ¿Cómo? Snowden. ¿Owlet? No, Snowden. Snowden. Sí. Quiero decir que el señor Snowden, y para Mariana Carabajal, míreme a los ojos, Mariana. A ver. Le quiero decir algo. Dígame. Pidió asilo en todos los países del mundo. No, en todos no. No, menos en cuál. Bueno, empieza con A y termina con Argentina. En Argentina, dice usted. ¿Y por qué? Porque es una dictadura. ¿Le parece? No, por favor, ¿por qué dice No es verdad eso? lo que dice. Si Argentina tranquilamente va a tomar una posición en UNASUR respecto del señor Snowden. El señor Norwell Snowden. es un amante de la libertad y de la democracia y no quiere venir ni acá, viejo. ¿O no? ¿O me equivoco? A veces ocurre, Magallanes, ¿sabes?